Nosotros vamos a hablar sobre los sucesos de Minamata y el de Itai Itai, que ambos son intoxicaciones por metales pesados. Pero primero hay que ver por qué se habla de estos dos sucesos, estas dos catástrofes juntas, o sea, qué tienen en común. Bueno, en primer lugar, ambas son intoxicaciones eh, por metales pesados. Eh, el de Minamata fue con mercurio y el de Itai Itai fue con cadmio. Ambos fueron también por vertidos en el agua que se fue generando por industrias cerca de los lechos de agua donde la gente tomaba esa agua, cosechaba y usaba para riego. También se vio las primeras manifestaciones en animales pequeños, en gatos, en aves, y después fueron las manifestaciones en los humanos. Entonces se ve la bioacumulación y la biomagnificación y verifica el paradigma del boomerang, que no es que todo se disuelve y la Tierra puede con todo, sino que, bueno, todo lo que se vierte vuelve. Entonces, empezando por Minamata. Bueno, como ya dijimos, la intoxicación en Minamata fue por mercurio. Este metal es líquido a temperatura ambiente, es un color blanco medio plateado, es un metal noble, soluble en soluciones oxidantes y es suave, tan suave como el plomo. El mercurio metálico tiene muchos usos en la vida cotidiana, se usan interruptores electrónicos como material líquido de contacto, como fluido de trabajo en bombas de difusiones, en técnicas de vacío, en la fabricación de rectificaciones de vapor de mercurio, en termómetros, barómetros, tacómetros, termostatos, en la manufactura de lámparas de vapor de mercurio y en las amalgamas de plata para empaste de dientes. Bien, el mercurio puede ser encontrado de varias formas, puede ser elemental, orgánica o inorgánica. El mercurio elemental es un elemento que no ha reaccionado con otra sustancia, es decir, que no forma un compuesto. Se usa para termómetros, barómetros, en la cerámica, en la industria del cloro, en joyas, en la pulpa del papel, en la fotografía, en pinturas, en las amalgamas de los dientes y algunos medicamentos. En relación al mercurio de forma orgánica, el metilmercurio y otros compuestos de mercurio orgánico se forman cuando el mercurio se combina con el carbón. Los organismos microscópicos convierten el mercurio en metilmercurio, que es el compuesto de mercurio orgánico más comúnmente en el ambiente. Tiene esto relación con los peces, con la vida marina. Se utiliza como pesticida, para preservante de madera, en la agricultura y para embalsamientos también. El mercurio de forma inorgánica son compuestos que toman la forma de sales de mercurio y por lo general son cristales o polvo de color blanco. La mayoría de los compuestos de mercurio inorgánico fueron suspendidos de uso al ser tóxicos. Los estudios que se pueden solicitar para evaluar la exposición del mercurio son el trastorno neuropsiquiátrico, la ocupación de riesgo y la afectación renal. Se puede agregar para confirmación el dosaje de la hemoglobina en sangre, orina o tejidos. Algunos exámenes complementarios que se pueden pedir, además de los anteriores, es la determinación de hemoglobina en orina después de 24 horas. Lo normal es que sea de 0,5 microgramos por litro, en expuestos llega a 50-100 microgramos por litro y hasta 35 microgramos de creatinina. Se puede pedir la determinación de hemoglobina en sangre, que en expuestos llega a 10 microgramos por litro. Se puede ver si hay una afectación en la función renal, haciendo radiografías de tórax y abdomen. Se puede ver la B2 microglobulina, hacer un electrocardiograma, ver si hay algún compromiso del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Y es importante pedirle al que se va a hacer esos exámenes que no consuma alimentos de origen marino antes del dosaje para que no interfieran en los resultados. Voy a hablar un poco de lo que fue particularmente el desastre en Minamata,
que surgió justamente por la exposición que tenían las personas de este lugar al metilmercurio. Lo que sucedió principalmente fue que hace 50 años se produce uno de los mayores desastres industriales de la historia, con cerca de 900 muertos y más de 2.000 afectados en este lugar, el lugar de Minamata en Japón. Si hay algo que particularmente identifique y nos obliga a recordar este suceso es que no se trató de un accidente, sino de un ejemplo muy claro de negligencia asociado a la búsqueda del lucro económico y el desprecio por el medio ambiente, porque principalmente se da porque se asoció al vertido descontrolado y sin ningún tipo de prevención de una organización del vertido del metilmercurio a el río del que vivían muchos habitantes de Minamata. Lo que sucedió en el año 1956 en la ciudad de Minamata, situada en Japón, comienzan a aparecer personas con síntomas muy extraños como pueden ser la falta de coordinación, sensibilidad en manos, piernas, pérdida de visión y audición y, en algunos casos más extremos, la parálisis e incluso causaba la muerte de estas personas. Las autoridades en un primer momento terminaron ignorando o minusvalorando los primeros casos, no teniéndolos en cuenta, y dado que la enfermedad estaba localizada en una zona muy pequeña, se consideró que podría ser contagiosa, lo que llevó al aislamiento y ostracismo de sus habitantes. Uno de los mayores problemas fue que el tratamiento y los estudios sobre los habitantes de Minamata no se hizo inmediatamente, no se le dio importancia y por ende no se hicieron los estudios requeridos para poder frenar estos problemas tanto asociados a la organización que hacía los vertidos como ver cómo podían atacar, digamos, en realidad enfrentar los problemas de salud que estaba teniendo la población de Minamata, tanto a nivel humano como a nivel del ecosistema del lugar. Un video que explica, en realidad no explica, sino muestra cómo son las respuestas neurológicas y fisiológicas asociadas a la exposición al metilmercurio. Particularmente lo que se ve es el efecto que se da en un gato que estuvo expuesto al metilmercurio. Lo que voy a avisar acá es que si alguien es muy sensible a este tipo de videos, que no se aconseja verlo por el tipo de contenido que tiene. Pero nada, si no, se puede empezar a ver el video. Haber visto el video de la exposición al metilmercurio asociada a la respuesta neurológica, particularmente del gato que era el sujeto del video, creo que quedó un poco más claro de cómo se da la respuesta neurológica y la gravedad que tiene la exposición al metilmercurio. Y bueno, nos podemos imaginar, asociado a cómo fue la respuesta neurológica del gato, qué sucedía en la población de Minamata. Y podemos entender que fue un problema muy grave que nunca debería haberse tomado a la ligera. Fue necesaria una revuelta de los habitantes de Minamata en 1959 para que comenzase un estudio oficial del problema. O sea, el problema empezó 3 años antes de que realmente empezaran a hacer una investigación profunda sobre lo que estaba sucediendo. Y aún así costó 12 años determinar con exactitud las causas, aunque desde el comienzo se sospechó de una empresa química cercana como responsable. Con los años se descubrió que una factoría de la corporación Chiso había estado arrojando de forma oculta grandes cantidades de mercurio en una bahía cercana. Entonces el problema se dio por un lado por la falta de control sobre la organización, sobre esta empresa Chiso, y por el otro lado sobre el tiempo que tardaron en realmente iniciar una investigación de lo que estaba sucediendo en Minamata, como para dar idea de la magnitud del problema. El problema de esta respuesta neurológica que se estaba dando surge entonces porque el mercurio había entrado en la cadena alimentaria, contaminando los peces y otros animales que formaban parte de la alimentación de los habitantes de Minamata. Y los síntomas estos que se estaban mostrando, que se mencionaron anteriormente, eran resultado de la intoxicación por el metilmercurio, que es un compuesto derivado de este metal. La particularidad del metilmercurio es que es un compuesto bioacumulable y biomagnificable. ¿Esto qué significa? Básicamente es que este compuesto, al ser bioacumulable, pasa
en la red trófica y avanza en la red trófica a medida que se van consumiendo los animales y la concentración aumenta a medida que vamos avanzando en la red trófica. Entonces, ¿qué sucedía? Acá lo vemos bien en el dibujo. Básicamente, esta organización hacía el vertido del metilmercurio en un río del cual obtenían agua y alimento muchos de los habitantes de Minamata. Lo que terminaba sucediendo era que algunos organismos menores del río consumían este metilmercurio, luego venía un pez un poco más grande y los consumía y ahí se biomagnificaba. Luego venía otro pez más grande y lo consumía y ahí se biomagnificaba aún más. Y así seguía en la red trófica hasta que llegaba a los peces que las personas de Minamata pescaban y terminaban consumiendo. Y así sucedía la intoxicación asociada al metilmercurio, que es lo que dio todos los problemas de salud de la población. Ahora pasamos a hablar un poco de la enfermedad de Itai-Tai. Esta enfermedad es una dolencia ósea debido a la intoxicación por exposición al cadmio. Pero primero hablemos un poco del cadmio, que es un metal de transición que por sus características químicas, facilidad de absorción y movilidad puede encontrarse en diferentes medios de manera estable. Esto es de suma importancia por el potencial toxicológico que tiene cuando se encuentra en los medios en concentraciones superiores a las permitidas, porque este puede introducirse en la cadena trófica y generar un verdadero problema para la salud de las personas que están en contacto con estos medios. También, y esto es muy importante, presenta una capacidad de bioacumulación importante y en diferentes ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres, y las características de estos ecosistemas van a ir determinando su comportamiento, el pH, el potencial redox, etc. Ahora volviendo al caso de estudio, este fue muy importante porque fue el primer caso documentado de intoxicación masiva por cadmio. Sucedió en Japón y bueno, el nombre viene de los gritos de dolor de los pacientes porque es una enfermedad bastante dolorosa que trae trastornos renales y también de los huesos, anemia, especialmente a la población femenina y en la etapa de fertilidad. Para ponernos un poco en contexto, ya desde el siglo XVI existía la minería en la cuenca del río Jinzú para la extracción de diversos metales. Pero a partir del siglo XX, por la mayor demanda de estos metales durante las guerras ruso-japonesa y la Primera Guerra Mundial, aumentó muchísimo la producción de las minas, siendo las de Toyama las principales del mundo. Y después la producción aumentó incluso más para la Segunda Guerra Mundial. Pareció también muy interesante buscar un poco cómo era la situación de estas minas y el trabajo de los mineros. Realmente es bastante sorprendente porque eran condiciones bastante precarias comparado con los estándares que tenemos hoy en día. Siguiendo con un poco de historia, durante 35 años, de 1910 hasta 1945, se liberaron grandes cantidades de cadmio por las operaciones mineras, y esto generó un gran aumento en la contaminación del río Jinzú y todos sus afluentes. Encima, el agua del río se siguió utilizando como recurso clave para la población. Además de la pesca, el agua se utilizaba tanto para el consumo doméstico como también para el riego de los campos de arroz. Así, la enfermedad apareció por primera vez alrededor de 1912, pero los test médicos que buscaban el origen de las enfermedades en la población arrancaron en la década de 1940-50 y recién en 1955 se sospechó por primera vez que podría ser por reacción del cadmio. En cuanto a las acciones legales, la empresa Mitsui Mining Smelting Co. fue demandada en 1968 por víctimas de esta enfermedad y miembros de su familia. Y en 1971 la corte la encontró culpable. Lo que se acordó fue que la empresa debía pagar por la atención médica de las víctimas, debía financiar la vigilancia de la calidad del agua y pagar indemnizaciones a las víctimas de la enfermedad. Se consideró que una persona tiene la enfermedad de Itai-Tai si vive en zonas contaminadas, tiene disfunciones renales y descalcificación ósea. Hasta el momento se reconocieron legalmente 184 víctimas de esta enfermedad desde 1967, pero hay un número adicional de 388 personas que se identificaron como víctimas potenciales. Y en la foto podemos ver un ejemplo de
de una persona con esta enfermedad. En cuanto a la remediación, tras su derrota judicial, la empresa Mitsumini en 1972 acordó comenzar el proceso de remediación de la mina y también de las tierras agrícolas circundantes y la región fluvial. Este proceso de inspección in situ se realiza anualmente por un equipo de científicos y funcionarios del gobierno y se hacen otras inspecciones especiales adicionales 6 o 7 veces durante el año. Y en estas últimas se monitorea el agua que se origina en la mina porque tiene niveles altos de cadmio y eso podría traer problemas. Entonces lo que se hace del agua y los sólidos se separan y procesan antes de salir de la mina para garantizar que no haya contaminación del agua subterránea en el área. Y el escape de las instalaciones de tratamiento también se monitorea para asegurar que no haya quedado cadmio en el subproducto. En cuanto al sector agrícola, el cambio también contaminó muchas tierras. Entonces, en 1970 se crea la norma de prevención de la contaminación del suelo en la Ley de la Tierra Agrícola. Y a partir de ella se ordenó la prohibición de la siembra hasta la restauración de la tierra. Y esta norma podría ser aplicada para áreas con niveles iguales o superiores a un parte por millón de cadmio en el suelo. En 1977 se identificaron como contaminadas 1.500 hectáreas a lo largo del río Chinsu. En cuanto a los agricultores, estos fueron compensados por las cosechas y la producción de varios años perdida, y quien se encargó de esta compensación fue la empresa, la prefectura de Toyama y el gobierno estatal. También ellos fueron quienes se encargaron de financiar el proyecto de limpieza. Y este proyecto finalizó en el 2012 y se estima que desde el comienzo de la limpieza hubo 863 hectáreas de tierra vegetal que se sustituyeron con un costo total de 40.7 mil millones de dólares. En cuanto a los estudios para evaluar la exposición de cadmio, semestralmente primero se hace un análisis de cadmio en orina y alternativamente un análisis de sangre. Anualmente se realiza un examen clínico con orientación otorrinolaringológica, neumonológica, traumatológica y urológica. También se hace una espirometría y una radiografía de tórax. Y bianualmente se hace una radiografía ósea. Bueno, hasta acá llegó nuestra presentación. Esperamos que les haya gustado y muchas gracias por su atención.